Vale, vamos con la segunda parte del tema de energía, del tema 3, el último ya de esta evaluación. ¿Vale? Y entonces, habíamos visto los tipos de energía, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Sí. Muy importante esto, ahí va, esto de aquí, ¿vale? Muy importante. Es decir, el principio de conservación de la energía, que lo que dice es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía que tenemos ahora mismo es la misma, exactamente igual que hubo en el inicio del universo. ¿Vale? Que la energía no se destruye, que está solo pasa de un sitio a otro. Claro, puede pasar de potencial a cinética, de cinética a térmica, todo eso. Pero nunca va a desaparecer energía ni se va a crear energía. De hecho, hay una forma de transformar energía, pero que es también reversible, que fue la que dijo, a ver si soy capaz, la que dijo Albert Einstein, que es lo de E igual a mc cuadrado, su famosa fórmula de, espera que tengo todo eso. Cuando dijo lo de, esto lo que me dice es que la energía se puede transformar en masa y la masa en energía, pero bueno, esto nosotros no vamos a entrar, ¿vale? Entonces, pero que sepáis que lo importante es, la energía ni siquiera se destruye, solo se transforma. Vamos a ver, y vamos a ver cómo se transforma, ¿vale? Entonces, bueno, aquí decimos, gastamos mucho en comprar energía, pero no solemos usarla directamente, ¿vale? Lo que se hace es transformarla, ¿de acuerdo? Los elementos y tal. De hecho, nosotros en nuestro organismo igual, consumimos energía, lo que hacemos es transformarla, ¿vale? Bueno, aquí te dice las diferentes cosas que hay para aprovechar energía. Por ejemplo, el gas natural necesita una cocina o una caldera para transformar energía química del gas en energía térmica. La electricidad no se puede usar tal como llega a los cables, tenemos multitud de aparatos, bueno, esa historia. Entonces, nosotros lo que vamos a ver es cómo se van transformando, ¿vale? Unas energías a otras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, lo que os decía, si yo cojo un coche, además hay un factor y es que solo vamos a aprovechar como mucho el 65% de la energía. Es decir, cuando yo lleno mi depósito, el 65% con mucho será lo que mueve las ruedas. ¿El resto en qué se va? El calor. Los coches cuando se utilizan se calientan. No, eso lo he dicho yo. Eso es cosecha propia. Os lo digo para que lo tengáis claro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis, pues la batidora transforma energía eléctrica en energía cinética, que mueve las aspas. El horno transforma energía eléctrica en energía térmica. Bueno, las diferentes cosas que hay, ¿vale? Vamos a decir aquí, completa el texto. La bombilla transforma energía eléctrica en luminosa, efectivamente, y térmica. Voy a poner aquí números, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Vale. Entonces, aquí se... ¿La bombilla se transforma la energía en todo esto? La transforma en luminosa y térmica, es decir, da luz y calor. Sobre todo las antiguas de filamento, las actuales de LED dan menos calor, ¿vale? Pero una bombilla, recordad que al iluminarse nos da energía lumínica y también se calentaba. De hecho, yo recuerdo en algún sitio ver una mesa camilla con una bombilla dentro a modo de brasero, o sea, para que diese calor, fijaos la historia. Luego, el secador de pelo transforma energía eléctrica en... No, el secador de pelo... Bueno, vale. ¿En qué? No solo en cinética. Térmica y térmica porque da calor. Cinética y térmica. Eso es. Eso es. Cinética porque mueve las aspas para echar el calor y térmica porque da calor. ¿Vale? Si encendemos. ¿De acuerdo? La lavadora lo que hace es transformar energía eléctrica en cinética. ¿Vale? Eso es. Y la otra que no lo vemos es La vitrocerámica transforma energía eléctrica en térmica. Eso es. ¿Cuál? La lavadora. La cinética es la que se mueve, sí. Eso es. Potencial. Potencial es la que se queda. Eso es. Y la cinética es la que se mueve. Eso es. ¿Vale? Eso sería un poco lo que tenéis. Vale. Luego tenéis aquí un poquito lo que sí se mira cuando se compra un aparato, que son las diferentes eficiencias. Es decir, siempre, pensad esto siempre, esto es invariable, siempre que yo transformo una energía en otra, yo tengo una energía. Por ejemplo, la eléctrica. Y yo qué sé, lo que hemos visto, lo transforma la lavadora en cinética, por ejemplo, o el horno en térmica, lo que sea. En esta transformación siempre vamos a perder energía. Siempre. ¿Vale? Siempre. Entonces, ¿cuál es la eficiencia esta que ves aquí de los aparatos? Pues hay aparatos construidos para perder el mínimo de energía posible. ¿Vale? Claro, sería el de aquí, el AAA. Cuanto más cerca de la A, mejor. Y cuanto más pluses tenga la A, en este caso el A++, lo que hace es que pierde menos del 30% de la energía.
Fijaos que ya pierde el 30, que es O sea, bastante. pero una aparato nos interesa irnos al amarillo a la cosa. No, te interesa irte arriba, aquí. Arriba, al que menos pierde. Al que tenga A y más pluses. ¿Vale? Sí, Eso sí, es. está claro. Los ¿De acuerdo? amarillos están en Claro, entonces fijaos, bueno, dice, entonces, por ejemplo, aquí todos los aparatos, ¿vale? Todos los aparatos se calientan, es decir, desaprovecha una parte de energía que consumen. Normalmente es energía térmica casi siempre. Como en la nevera siempre está caliente por fuera, porque lo que está haciendo es impulsar el calor. Claro, y incluso te calienta ya los muebles. Porque la compré nueva y se quemaba, vamos, Sí, quemaba. que calienta. Y a mí pensando que estaba mal, y me dijeron Es que lo que han hecho es, pues eso me pasa a mí también, lo que han hecho es que en lugar de llevar por detrás toda la circuitería, para aprovechar más el y yo le decía, pero si se me calienta esto más, y me dijo, Yo ya no hay ningún era problema. técnico, porque es que me quemaba, Sí. vamos. En verano sobre No, todo. normal. Dice, a mí me dijo, no hay ningún problema. Dice, es que ahora lleva el circuito por los laterales. Dice, lo que se calentaba atrás, se calienta en el lateral. Y te calienta los muebles, vamos, a mí calienta los muebles. ¿Vale? Bien, entonces, lo que os decía, uno de los casos más extremos es el de las bombillas antiguas, ¿vale? Que se aprovecha más del 90 de cada 100 julios, o sea, fijaos, casi el 90% de la energía se iba en forma de calor. O sea, de la factura de iluminar, el 90%, si pagábamos 1 euro, 90 céntimos lo estamos pagando de calor en las bombillas antiguas, no de luz. Allá con los LED es lo que se ha mejorado, ¿vale? No dan tanto calor y aprovechan más la energía, ¿vale? Bien, decimos que tiene un rendimiento muy bajo, aprovecha poca electricidad. Bueno, igual que los... Bueno, esto está aquí, lo que decía lo de los electrodomésticos, ¿vale? Entonces nos fijamos siempre que cuanto más bajo esté en el alfabeto, más A, mejor, y cuanto más pluses lleve, mejor. Y de hecho se encarece más, pero luego la amortizas. Esa es la historia, ¿vale? Bien, pasamos a un tipo de energía, una forma que es el calor y la temperatura, ¿vale? Aquí la energía es la energía calorífica. No existe la energía temperaturífica. O sea, es decir, la temperatura no es una forma de energía. La temperatura nos dice que ha habido un cambio en la energía. Es decir, si aquí por la mañana no encendemos la calefacción y estamos a 20 grados, bueno, 16 grados en invierno, cuando de repente la encienden y de repente se pone a 24 grados, ese 24 y ese 16 no son energía, pero me dice que ha habido un aumento de la energía. O sea, la temperatura lo que hace es registrar los cambios en la energía calorífica, ¿vale? Pero la energía es el calor, no es la temperatura. La temperatura es lo que mide ese cambio, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando tocamos un cuerpo percibimos si se encuentra frío o caliente. Sin embargo, esa sensación es relativa, depende de la persona. Vale. El calor sí es la energía, ¿no? Claro, el calor es la energía calorífica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tenemos lo que os digo. Pone que la percepción de calor es una cuestión muy relativa de cada persona, pero si hablamos de la temperatura no hay duda. Y en mi casa mi mujer siempre está, acá hace mucho calor, yo, joder, soy más frío, tengo más frío. Ahí está el termostato. Si pone 21 o 22 grados, ya sabemos lo que hay. Entonces a ti 21 grados te parecerá frío, a mí 21 me parece calor, pero eso es objetivo. Ahí no hay una sensación de cada uno, es una medida objetiva, ¿de acuerdo? Eso es, ¿vale? Como si te dicen, ya estoy más gordo, ya estoy más delgado. No, tú coges y dices, para esta edad el peso son 50 kilos. Bueno, para ti te parecerá más gordo o más delgado, pero si está estipulado y está tabulado. Pues aquí pasa igual, la temperatura lo que hace es ser objetivo, ¿vale? Bueno, entonces, la propiedad de los cuerpos que nos permite afirmar si están fríos o calientes se llama temperatura, eso es lo que me dicen. O sea, un cuerpo frío, todos sabemos que tiene temperatura más baja que un cuerpo caliente, ¿de acuerdo? La temperatura es la magnitud que mide los termómetros, se mide con los termómetros, ¿vale? Entonces, bueno, es conocido que al calentar un cuerpo su temperatura aumenta y al enfriarlo su temperatura disminuye. Vale, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aplicar, lo que os decía, calorífica, o mejor dicho, energía térmica. Esto es lo que estamos aplicando. Y la temperatura me archiva lo que está haciendo esa energía. Es decir, si yo veo que un cuerpo sube su temperatura, por narices le estoy aplicando energía térmica, ¿vale? Si su temperatura baja, le estoy quitando energía térmica a ese cuerpo, enfriándolo, como queráis, ¿vale? Entonces la temperatura me chiva lo que está haciendo con la temperatura, con la energía, ¿vale? Lo que pone aquí. Los cambios de temperatura son una consecuencia de los cambios de la energía térmica de los cuerpos, es decir, cuando cambia la temperatura se produce transferencia de energía térmica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, todos los cuerpos tienen temperatura, ¿vale? Todos. Al poner en contacto dos cuerpos que están, esto también es importante, al poner dos cuerpos que están a distinta temperatura, ¿qué es lo que van a hacer? Intercambian calor, que es una forma de energía. ¿Para qué? Para que las temperaturas sean iguales. Yo si pongo dos cuerpos a distinta temperatura, uno a 50 grados y otro que esté a 30 grados,
van a intercambiar calor hasta que lleguen a la misma. No tiene por qué ser la mitad, ¿vale? Pero van a intercambiar energía en forma de calor hasta que la temperatura final de los cuerpos, por ejemplo, sea, pues yo que sé, 22 grados. Hay formas de calcular, grados centígrados. Ahora veremos cómo se mide eso, ¿vale? O sea, siempre se intercambian. Y siempre por convenio, se habla que va del cuerpo caliente al frío, ¿vale? O sea, la energía siempre viaja del caliente al frío. Eso es un convenio que se utiliza así, ¿vale? No tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces, en el lenguaje ordinario utilizamos el término de calor de una forma distinta a como lo hemos definido. Así decimos, aquí hace mucho calor, o hoy hace mucho frío, ¿vale? Entonces, escribo las expresiones utilizando el lenguaje científico. Bueno, cuando decimos que hay mucho calor, lo que está sucediendo es hay mucha temperatura, por tanto hay mucha energía térmica, ¿vale? Y si hace frío hay menos temperatura y por tanto hay menos energía térmica, ¿vale? Es un poco lo que... Claro, cuanto más la temperatura siempre crece con la energía térmica, siempre. Eso es, ¿vale? Bueno, la térmica, por ejemplo, pues el infrarrojo del sol, lo que vimos, eso calienta, ¿vale? Esa es la historia. Vale, entonces, ¿qué es lo que le pasa a un cuerpo cuando recibe energía térmica? Bueno, por ejemplo, aquí van a hablar de la dilatación. Cuando un cuerpo recibe o obtiene energía térmica, no solo cambia su temperatura, sino que también se producen otros efectos a nivel interno. Por ejemplo, por un lado, se dilata, si se calienta, ¿vale? Son en los puentes siempre ves que hay una zona, como una rajilla así, que eso que es o en los edificios, es lo que se llama la junta de dilatación. ¿Para qué? Para que en verano, que ese puente se va a dilatar, siempre se dilata con el calor, no choque y se rompa, hay un margen de 1 centímetro que pueda crecer, porque con el calor los cuerpos se van a dilatar, nos pasa a nosotros también, te hinchan más, ¿vale? Esa es la historia. O también lo que puede producirse es un cambio de estado, ¿de acuerdo? Si yo quiero coger el hielo y derretirlo, lo saco del congelador, lo pongo a temperatura ambiente, su temperatura va aumentando, va cogiendo energía térmica y se va deshaciendo. Si yo además lo pongo en una cazuela y lo caliento, le meto más energía térmica todavía, se evapora, ¿vale? Ahí no hay dilatación, ahí lo que hay es un cambio de estado, de sólido a líquido y a gas, eso es, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis lo que os decía, cuando se diseñan grandes estructuras, lo que se hacen son juntas de dilatación. Esto aquí es una junta de dilatación. ¿Qué dices? Pasas con el coche y dices pum pum, y dices, joder macho, ya, pero es que tiene que haberlas, porque si no el puente acabaría rajándose, porque se unirían y se acabaría rajando. ¿Y en las casas también? También. Los 60, También. también te hacen como las rotas y previamente no les han dejado. Sí, un margen. ¿Pero eso tiene que ver con los calores? No, eso tiene que ver con la estructura, con las fuerzas que hay. Aquí tú tienes la casa ya hecha sentada, entonces él solo. Aquí lo que pasa es que normalmente se ve al revés. Las puertas de madera antiguamente se hinchaban por la humedad en el invierno. Pero la cuestión es, una puerta de madera también se dilata en verano, ¿vale? Entonces a veces no encajan y cosas que en verano no encajan, de repente en invierno sí, ¿vale? Es un poco la cuestión que hace, ¿vale? Bueno, se utiliza hormigón armado, esto no, porque igual, ¿vale? Entonces, en los edificios se dejan unos huecos pequeños llamados juntas de dilatación, que sería la primera, que aquí lo ponen como A, claro, lo pongo aquí. Están puestos, están. Sí, eso lo tenéis hecho en el PDF. Bueno, pero así. Sí, está aquí. Eso es que puede ser, claro, puede ser por los cimientos, porque no han llegado a la parte de roca dura, que siempre hay. Entonces, bueno, decía, los huecos pequeños llamados junta de dilatación, para que en verano, al aumentar la temperatura, no aparezcan grietas en las paredes. No solo aparecen por esto, lo que decía Mila, o sea, también pueden aparecer por asentamientos malos y demás, ¿vale? Dime. Que yo me he quedado allí. ¿Y esos números que quieren decir? Nada, esto era para que os pone aquí 1, 4 y 7. Como siempre lo hago con esto, a poneros el número en vez de la letra que ya está puesta, ¿vale? Como no todos tienen letra, para que tuviesen todos número, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, que en el ejercicio los que si no los ponen, que supuestamente no lo va a poner, sería el 1, el 4 y el 7. Eso es. Estupendo. ¿Vale? Que son justo estos tres de aquí. Los tres primeros. Estos de ahí. Exacto. ¿Vale? Esos son los tres. Los demás. Copia, que si no la sí, eso. Hombre, no sé.
Que sí, Lo que sí os he dicho ya es que entrarán cosas del En los tres. PDF. Hay que decir que no me voy a poner a experimentar en el examen. Esto, de los 3 PDFs que hay, sacaré de ahí. O sea, y tú sabes hacer los ejercicios del PDF, sabes hacer los ejercicios del examen. Son muchos ejercicios. Olvídate del 5. Ahí está la cosa. Sin embargo, fijaos. Ejercicios, lo que estamos haciendo, pues todo lo que hemos hecho aquí de relacionar y todo esto, lo que vamos haciendo aquí, vamos. Luego hay una cosa que es característica del agua y es que funciona al revés. Es el poco material es que lo que pasa es que cuando se calienta ocupa menos volumen. O sea, os he dicho, las cosas se dilatan. O sea, lo que acabamos de ver es, normalmente, como regla general, si aumenta la temperatura, quiere decir que está aumentando la energía térmica y por tanto lo que suele pasar es que el material se dilata, crece. ¿Vale? Y de ahí la junta de dilatación que tenemos en los puentes y paredes para que en verano, cuando hay peligro, no se estropee. Pero ¿qué pasa? Que el agua funciona justo al revés. O sea, es decir, ¿qué ha pasado muchas veces? Tú coges una botella, la llenas de agua, la metes en la nevera, ¡pa! Y revienta. Ah, sí. Yo me voy con las cervezas y cuando me coge la presa me quiero coger abierto. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso va contra natura con lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque lo que debería pasar es que el agua se hiciese más pequeñita. Entonces, el agua funciona al revés. El agua cuando se enfría aumenta su volumen. Aumenta su volumen. Justo al revés de toda la gente. De hecho, antiguamente cuando existían las cantimploras de hierro y se te abollaban, tú las llenabas de agua, la metías a la nevera y al expandirse el agua, ¡plá!, te sacaba los bollos de la cantimplora. Eso es, el agua va justo al revés. El agua, eso es, el agua al enfriarse aumenta el volumen. ¿Vale? Y por tanto, fijaos, sí, y eso lo que hace es que aumente el volumen, porque la masa no crece, recordad, la masa es una cosa constante. Entonces, si yo tengo la misma masa en más sitio, porque aumenta el volumen, la densidad es más pequeña, no pesa menos, pero su densidad es menor. Porque recordad que la densidad era la masa que yo tenía encerrada en un volumen. Entonces, si el volumen es más grande, la densidad es más chiquitita. Y entonces el agua flota, o sea, el hielo flota sobre el agua. O sea, toda sustancia que se congele cae al fondo del líquido. Mientras que esto lo que hace es que baje su densidad. Y eso que hace que si yo tengo un lago con el agua, el hielo flota porque es menos denso, como el aceite dentro del agua. Y aísla esto. De hecho, cuando picas en el hielo, debajo tienes el agua. Y aísla, ¿cuál es la ventaja de eso? Que es un aislante buenísimo. Sí, porque encierra aire. Y el aire es el mejor aislante del mundo. O sea, tú pones un Climalit o pones una doble ventana y la doble ventana es la leche. Todo lo que tenga una cámara de aire te va a aislar muchísimo. El aire es muy mal conductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo la capa arriba de hielo que ha flotado, aquí abajo ha aislado. Entonces, si en invierno aquí estamos a menos 15 grados, debajo de la capa de hielo a lo mejor estamos a 3 grados. ¿Y eso qué permite? Que los pececillos puedan vivir. Si no, se congelarían. El mismo frío con aire. Es más, la sensación térmica es más fría, sí. Eso sí. ¿Vale? Entonces, recordad eso, el agua se comporta aquí, al revés, ¿vale? Tiene un comportamiento anómalo, ¿qué quiere decir? Que cuando lo enfrío, en lugar de contraerse, vosotros imaginaos nosotros, tú en verano vas por la calle así, para que os acordéis, vas ahí calabrado, en invierno vas ahí hecho un gurullo ahí diciendo, ostras, que no pierda calor. Pues eso no es que no nos pasa porque nos dilatemos y nos contraigamos, pero para que os acordéis, en verano yo estoy más expandido y en invierno voy encogidito por la calle. Claro, con el frío. Y pierdes menos calor. En verano si puedes andar en verano. Claro, pues acordaos de eso, con el calor los cuerpos están más así, más dilatados, y con el frío están contraídos, excepto el agua, que cuando se enfría ocupa más volumen. Es de la sustancia que se lo...
¿Vale? Eso es. Aumenta el volumen del cuerpo, ¿no? Su volumen. Entonces lo que hace es, al aumentar el volumen con la misma masa, lo que hace es que flota. Tú una Coca-Cola no pones hielo y se va al fondo. Siempre que echas hielo en líquido se queda arriba. Sí. Eso es porque tiene más volumen. Porque tiene más volumen, ¿no? Claro. ¿Vale? La misma masa tiene más volumen. ¿De acuerdo? Y eso permite, pues lo que os he dicho, que la vida en el debajo ya se conserva. A ver, y esto de la densidad más o menos, ¿no? Entonces, nada, esto de aquí, nada. Esto Eso no lo estudiamos para que no lo aprendamos. Eso fuera. No me interesa. Si me interesa eso, que sepáis de aquí, de esto, lo que tenéis que saber es que el agua tiene un comportamiento anómalo. Es decir, al enfriarse aumenta, Aumenta el volumen. a ver si capaz, aumenta el volumen. Eso es lo que tenéis que saber, importantísimo. ¿Vale? Y que por eso flota. ¿De acuerdo? Y permite la vida debajo. Si no, las cosas, la vida en los ríos y tal, se acabaría en invierno. Dices que persona que no flota. Claro, porque tú lo que haces es, tú imagínate, y repasamos un poquito. Pero es que me El agua, El concepto, vamos a repasar lo que es importante, el concepto que vimos en su momento de densidad. ¿Vale? Dijimos, la densidad es la masa que tengo en un determinado volumen. ¿Vale? Entonces tú imagínate, esta es una habitación. ¿Vale? De hecho vamos a hacerlo, ¿seré capaz de hacerlo pro? No. O sí. Va a ser pro. Vale, normalmente tengo eso. Vale, yo pongo aquí 3 personas. Esto es una densidad. Es 3 personas en esta caja. ¿Estamos de acuerdo? Si yo a esto le meto calor, ¿qué se supone que si la caja no es agua, lo que hace es esto? Aumentar el volumen, ¿no? Si yo le meto calor, ¿no? Los cuerpos se dilatan. Y entonces tengo las mismas 3 personas, pero ¿dónde están más esparciditas? Aquí. Aquí la densidad es más pequeña que en este caso. Porque la densidad, es decir, un autobús a las 9 de la mañana tiene una densidad brutal. Porque va gente, ya no sé si dejan, pero gente hasta de pie por los pasillos en mi época. Y van todos así, o más todavía, el Cercanías. El Cercanías que va a Príncipe Pío a las 8 de la mañana, va todo el mundo. Ahora, tú coges el Cercanías, el mismo con el mismo tamaño, porque los trenes no han cambiado, a las 12 de la mañana. No, así. Que en el sitio te sientas y tal. Entonces, ¿cuál es más denso? El de las 9 de la mañana, porque hay mucha gente en el mismo Yo espacio. cojo a las 8 menos cuarto o a las 8 muchas Y veces, está imposible. Y va Claro, que vas Y aplastado. al mediodía también lo he cogido y voy relajada. Pues la densidad es el de la primera hora. Dime, mira. Claro, pero le pone más gente, ¿no? Este es más denso que este. Porque en el mismo espacio. Claro. No, claro. Mira, La espérate, misma masa. vamos. Mira, lo veo aquí. Vamos a ver. Tú imagínate, puedes hacer 2 cosas. Yo tengo esto. Y tengo, vamos a poner 2 individuos, ¿vale? Esto tiene una densidad la que sea, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer 2 cosas. Imagínate que yo en el mismo sitio, vamos a intentar que sea igual, en la misma dimensión, más o menos, ¿vale? Meto una persona más. La misma, es el vagón, lo que decía Sí, Nelly. claro. Pues es el tren a una hora punta. Y voy a meter de hecho 2 más. A la hora punta, claro. Esto, la densidad de esto de aquí, de este de aquí, es mayor que la del otro lado. Porque están en el mismo volumen, yo he metido más gente. Más sí. ¿Estamos de acuerdo? O puedo hacer otra cosa. Imagínate que ahora cojo esto y en lugar de llevar un tren con 2 vagones, le pongo un tren con 5 vagones. A las mismas personas. ¿Dónde están más apretados? ¿Aquí o aquí? En el primero. Y el apretado es la densidad. Por tanto, la densidad de aquí es mayor que esta de aquí. Claro, empieza más espacio. Claro. Cuanto más cómodo estés, menos densidad hay. La densidad es Quiere muchedumbre. decir que mientras más espacio, menos densidad. Eso es. Claro, Eso es. pero si estás metido en un Tú te vas con poco- al Atlético de Madrid, Real Madrid. Llena la grada, no sé qué, allí. Y vas a salir al baño, tienes que cruzar 1000 personas. Eso está muy denso, hay mucha gente. Ahora tú te vas a la, pues yo que se va a decir, la Ponferradina, Real Madrid, que estará muy bien, pero a lo mejor no va tanta gente. Pues hay menos gente, eso es menos denso. O sea, la densidad implica mucho, implica incómodo, para que nos hagamos una idea, para que nos hagáis.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, La densidad que era... la densidad es lo que te relaciona en una cantidad en un sitio guardado. en un sitio, ¿no? Claro, es decir, tú imagínate, tú vas a tu casa, te La cantidad compras... de cosas que hay. Claro, tú compras La un... cantidad de cosas que hay, por ejemplo, aquí, por ejemplo, también. Por ejemplo, vosotros, este aula no va a cambiar. Claro. Ahora somos 4. En el Pero siguiente luego turno viene la vienen otra clase. 18. Claro. El nivel 2 de ciencias es más denso que el vuestro. Porque hay 18 en el mismo aula. No nos Y ahora cargamos. mismo se quiere decir que hay más densidad que luego. No, ahora hay menos densidad, porque están menos apretados. relajados. Ah, En es cambio, ahora verdad, viene no puede más. ocurrir. Tú asocia, para que... Claro que esto es Tú asocia importante. la densidad, asóciala con estar apretados. Y yo puedo apretar a la gente de dos maneras. O meto muchos alumnos, o cojo a vosotros ahora mismo y nos vamos al cuarto de la limpieza. Que Y es ahí vamos un estar- y va a estar ahí súper vamos a denso. estar- Ahí va a haber Más densidad. Más densidad porque estamos más estrechos. Claro. Es decir, siempre que estemos más pegados y tal, la densidad es mayor. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa al La agua? más gente, la densidad, claro. Eso es así. ¿Y qué pasa con la densidad? Que, por ejemplo, el agua tiene una densidad mayor que la del aceite. Es decir, las moléculas de agua están más apretadas que las de aceite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si están más apretadas, si yo mezclo en un vaso, si en un vaso yo pongo agua y aceite, claro, el aceite se queda arriba. ¿Por qué? Porque son menos. Y el agua está aquí abajo, todo súper denso ahí, todo a mogollón. ¿Estamos de acuerdo? Aunque metas la misma cantidad de agua que Aunque meta la misma, aunque meta más aceite. Eso sí. O sea, tú metes así de aceite, así de agua, y esto de aceite arriba y otro abajo. ¿Por qué menos denso? Entonces, ¿qué se estaba diciendo con el hielo? Menos denso que el agua, Claro. que el aceite, porque es más espeso que el aceite, ¿no? Bueno, es porque tiene, las moléculas que tiene se separan más. ¿Vale? Entonces, ¿qué os estaba comentando a colación de que venía esto? De... Si no lo sé, pues yo ya me he Sí, perdido. yo tengo hielo y agua líquida. ¿Vale? ¿De acuerdo? Estamos en la página de- Sí, del agua. Estamos viendo que el agua se comporta de forma anómala. Entonces, lo que yo os he dicho esto venía porque le he dicho a Daniel, digo, el agua, los cubitos de hielo flotan sobre el agua. Entonces, el hielo, o sea, vosotros imaginaos, ¿En qué página estamos, Jorge? estamos en la 10, ¿no? En la 13. Lo que os decía es, imaginaos, por ejemplo, a ver cómo lo digo, imaginaos que yo cojo una baraja de cartas, el taco, y construyo una torre, o sea, el castillo de naipes. Yo cojo, está aquí la baraja de cartas, que no me va a salir ni de coña, pero bueno, vamos a intentar hacer que con mis dibujos, algún día Ya esto no lo valdrá, imaginamos nosotros, algún día esto que la valdrá, baraja. algún día valdrá pasta, ya lo digo. Aquí están todas las cartitas, ¿vale? Entonces se supone que aquí está la barajita, ¿vale? Aquí todas las barajas. Y de repente yo empiezo a construir lo que alguna vez nos hemos entendido todos en hacer esto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Mi pregunta es, ¿dónde creéis que hay más densidad? ¿Dónde están las cartas más apretadas entre sí? ¿Aquí o aquí? En la caja. Ah, en la caja. Están todas más juntas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esta estructura sólida tiene menos densidad porque las cartas están más separaditas entre sí. Eso es lo que le pasa al agua líquida y al agua hielo. El agua hielo es como esto de aquí. Las moléculas de agua están formando un cubito muy grande, muy tal. Mientras que el agua líquida es todas esas moléculas, ¡buah!, en un charco metidas. Ahí, en un solo sitio. En un sitio. Entonces, ¿qué tiene más densidad? Pues tiene más densidad el agua líquida. El agua líquida, su densidad es mayor que el agua hielo. Porque en el hielo, de hecho, tiene 3 dimensiones. O sea, el agua líquida, yo echo un vaso de agua y el vaso de agua nunca va a subir el agua líquida. Se va a quedar en la mesa. Ahora, si yo cojo esa agua y la congelo, podría hacer una estructura que tuviese la de un cubo, si le meto esa forma. ¿Vale? Según la forma en donde le metas agua. Claro, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo menos denso como el aceite, ¿dónde está siempre? Arriba. Arriba. Por tanto, el cubito de hielo, ¿dónde va a estar siempre? Arriba. Arriba. Eso es lo que sucede. Eso es lo que está pasando con el agua. Si el agua, al enfriarse, se comportase como todos y se hiciese más denso, cuando de repente se formase el hielo, ¿qué haría el hielo en el océano? ¡Fua! No habría polo norte ni movida de estas. Todos los icebergs estarían en el fondo del mar. Y encima de eso no estaríamos aislados de la temperatura, porque si tú estás en el polo norte y te quieres hacer en emergencia un refugio, o aquí en la sierra, ¿qué es lo que haces? La nieve. Claro, no, yo, por ejemplo, algunas veces en invierno
una capa de hielo. arriba y pica si está debajo del agua. Yo mismo, ¿no? Porque la aísla, claro, porque es eso, el agua es un aislante. Entonces eso permite que debajo de los ríos, debajo del poniente, pues haya vida. Allá vi. Pero eso solamente es porque el agua es tan peculiar y va al contrario de todo el mundo. Él dice, yo cuando me enfrío me hago menos denso. Ya está, aumento mi volumen. Porque lo demás ya os digo, acordado de nosotros, yo cuando me enfrío mi volumen lo disminuyo. Es lo lógico. El agua no, el agua al revés. Y eso hace que pueda estar la vida debajo en los Pues océanos. justo ahora que cuando... Aquí de que lo que os decía, que es lo que me interesa de este párrafo, que es importante. El agua tiene un comportamiento anómalo, va al revés del resto. ¿Vale? En lugar de al enfriarse. Una pregunta que nos va a poner en el examen. Hombre, esto es importante. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Ahí está claro que ahí está claro que Dice, ¿por qué decimos que el agua es una excepción cuando se... Exactamente. aumenta su volumen? Eso Al es. enfriarse aumenta el volumen. Tenemos una... Ahí tenemos ya una respuesta. Aquí. Tenemos un tipo ya, ¿eh? Y esto falso. Y esto falso. Ahora vamos en la... ¿Vale? ¿De acuerdo? Vamos a la 14. A la 14. Al 5.3. Estamos a la 14. Sí, entonces ahora hablamos del equilibrio térmico, que es lo que os he dicho antes. ¿Qué es lo que sucede cuando yo tengo dos cuerpos a diferentes temperaturas? Supongo que aquí vamos a suponer que la temperatura de uno es mayor que la de 2. Pues por ejemplo, esto está a 300 grados y esto está a 100 grados. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando yo los junte? Que va a haber una transferencia de energía. Claro, no tiene por qué ser la mitad, pero bueno, dependiendo, sí, para esta historia. Entonces se va a transferir. Tú tienes, por ejemplo, cuando... Eso primero que está arriba que... ¿Esto? No. Esto. Los cuadritos. Es lo que hemos visto. Claro, el cuadrito es lo que te digo. Esto de aquí dices. No, se refiere más arriba en el cuadro, porque aumenta su volumen al solidificarse. Es lo que hemos visto. Ah, esto, pues que el primero es falso, ¿vale? Claro, es lo que hemos visto. Porque no está mojada, que el segundo aumenta su volumen al solidificar, esa es la excepción. Esto es lo que hace el agua que no hacen otros líquidos. De hecho, O sea que aquí sería la respuesta sería esta. claro. Por eso, por ejemplo, hay una cosa que es la crionización. En la crionización, las células no se congelan tal cual como una nevera. Es decir, si nosotros cogiésemos células nuestras y las metiésemos en la nevera, las matamos. Porque se revientan. Porque una célula básicamente es agua y cuando el agua crece, ¿qué le pasa? Una célula es como una botella. El agua que está dentro se congela, el agua dentro de la célula aumenta el volumen y revienta la célula. Pero cuando las crionizan no hace eso. Entonces por eso se puede tener pues espermatozoides, óvulos, células vivas crionizadas. Cosa que si no podría. ¿Vale? Bueno, decía, cuando dos cuerpos uno caliente y uno frío se ponen en contacto, se produce una transferencia de calor del caliente al frío. ¿Vale? Eso es lo que decimos. ¿Hasta qué? Hasta que se alcanza el equilibrio térmico. ¿Cómo lo vamos a ver? Porque los dos tienen la misma temperatura. Ojo, el equilibrio térmico no siempre es que los dos tengan la misma energía. O sea, es decir, tienen la misma temperatura, pero hay cuerpos que necesitan menos energía que otros para alcanzar esa temperatura. ¿Vale? Entonces, dos cuerpos en contacto a la misma temperatura están en equilibrio térmico, ¿vale? El calor de la transferencia de energía que tiene lugar desde un cuerpo caliente a otro frío. O sea, fijaos que es energía térmica por un lado, el calor es lo que se transfiere y la temperatura es lo que yo veo. O sea, si yo tengo dos cuerpos calientes, a ver, tenemos el tacto y lo tocas, pero si no los quiero tocar, ¿cómo sé lo que está pasando? Con un termómetro. Mido y digo, este está a 40, este está al 10, lo junto y voy a ver cómo el de 40 va bajando y el 10 va subiendo la temperatura. Eso me indica que se está transfiriendo energía en forma de calor. ¿Vale? Lo que está sucediendo. O sea, se está equilibrando la... Eso es. Entonces, ¿qué es el calor? ¿La capacidad para producir un trabajo? No. Falso. ¿Qué es el calor? ¿La temperatura que tiene un cuerpo? No. La que pasa de uno a otro. Eso es la energía que pasa de un cuerpo a otro. ¿Vale? Esto es importante. Sí. Aquí es importante diferenciar entre energía térmica, temperatura y calor. O sea, energía es cuando energía térmica es un tipo de energía que yo tengo, la temperatura mide el cambio en esa energía y el calor es lo que se transfiere, es como la moneda de cambio. ¿Vale? De hecho, nosotros en verdad decimos, tengo mucho calor. Bueno, tú tendrías que decir que tienes mucha energía térmica. Y que la energía térmica es la energía que tenemos, ¿vale? Debido a dos procesos. La temperatura mide los cambios de esa energía.
Y el calor es la energía que se transmite. ¿Vale? O sea, yo debería decir, en verano, en lugar de qué calor tengo es cuánta energía térmica tengo. Y podría decir, cuánto calor me está dando el ambiente. O sea, el ambiente me da calor y por tanto yo tengo más energía térmica. Y en invierno es lo contrario. Al contrario. Eso, yo le estoy dando calor al ambiente. Y por tanto mi energía térmica va bajando. De hecho, si entramos en unas temperaturas peligrosas, la hipotermia, morimos. ¿Vale? Bien, entonces la temperatura, bueno, que es una medida, ya sabéis. Bueno, la temperatura se mide en termómetros, cuyo fundamento se basa en el equilibrio térmico, ¿vale? Si introduces un termómetro en un vaso con agua hasta que se alcance. Lo que sí me interesa de la temperatura es que veáis que hay dos escalas. Y eso es lo importante. Hay aquí ponen 3. A mí me interesa que sepáis la de Celsius y la escala de Kelvin. Ahora vamos a ver. Es decir, Celsius y Kelvin. Es decir, lo pongo aquí. Medida, o la unidad, mejor dicho. La unidad. ¿De qué estamos hablando? La unidad de la temperatura. ¿En qué se mide la temperatura? Nosotros estamos acostumbrados a grados centígrados. Por ejemplo, temperatura. Aquí hay 25 grados centígrados. Esto es una unidad de la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, lo vemos. ¿Vale? Eso sería. Pero hay otra forma de dar la temperatura. Con otra unidad, que no son los grados centígrados. Hay una que son los Kelvin. Kelvin. Esto. Los Kelvin, ¿vale? Grados Kelvin. ¿De acuerdo? Es la otra. Entonces, los Kelvin, su unidad son la K. Por ejemplo, temperatura, pues yo qué sé, 298 K. Ojo, importante, ahí me suspendían si hacía esto en la carrera. No se pone circulito. ¿Qué quiero decir? No se pone este circulito que llevan aquí los grados, la K, punto. Solo la K, solo letra. ¿Pero equivale a 200 grados? No. No, ahora vamos a ver cómo se hace esto, ¿vale? O sea, es decir, la temperatura me la pueden dar en 25 grados centígrados o en grados Kelvin. Y repito, los Kelvin no se ponen aquí. Ahora, ¿cómo paso yo de aquí a aquí? ¿Vale? Entonces, lo que hay que saber es que 0 grados centígrados son 273 Kelvin. Es decir, O sea, lo que está, lo que se pone en el circulito arriba. Sí, eso aquí no. 25 grados. aquí no. No, arriba. Sí, esto. Eso equivale a 270. No. Lo que yo digo es, para medir la temperatura. Bueno, vamos, espera, lo pongo aquí. Vamos a ver. Para medir la temperatura. ¿Vale? Para medir la temperatura, hay 3 aquí vienen porque viene el Fahrenheit, pero yo eso no lo voy a... Eso voy a dar, es grado, que se llama centígrado, que es la que estamos en Europa acostumbrados. Es decir, por ejemplo, 25 grados centígrados. La que nos dicen, hoy va a haber en Madrid no sé cuánto. Pero ya también utilizado, sobre todo en ciencia, que es el grado Kelvin, en honor al físico Kelvin, ¿vale? Y esta se pone como K, es decir, me pueden decir la temperatura son 293 kelvins, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahora es, ¿cómo paso de aquí a aquí? ¿Vale? ¿Cuál es la transformación? ¿Vale? Entonces la transformación se hace con la siguiente fórmula. ¿Está? La transformación se hace con la siguiente fórmula. Los grados Kelvin siempre son igual a 273 más los grados centígrados. Y ahora me explico con un ejemplo, no os preocupéis. O sea, esto es la relación. Fijaos que estoy relacionando Kelvin con grados centígrados. Entonces, imagínate que el problema es, tengo una temperatura en Madrid hoy de 16 grados centígrados. Quiero ponerlo en Kelvin. Lo que haré será, los Kelvin son iguales a ¿qué? A 273 más, ¿cuántos grados tengo yo? 16, que me lo dan aquí. Es decir,
299, no, 289. 289 Kelvin es lo mismo que 16 grados centígrados. O sea, para convertirlos, Eso. se suman los 273, que es un Kelvin, Eso. más los 16 grados que han dicho que es lo que va a haber. Sí, siempre son 270. Siempre. Esta ecuación es siempre así. Y eso me da la temperatura. Para calcular en Kelvin. Ahora vamos a hacer más. Pero, eso, por ejemplo, otro más. Imaginad, me dice, muy típico, temperatura, hemos alcanzado 25 grados centígrados. ¿Cuántos son en Kelvin? Pues diré, Kelvin es igual a 273 más los 25. En total, 298 Kelvin. Es igual a los 25 grados. Es igual a los 25 grados. O sea, decir que tengo 25 grados o de centígrados, o decir que tengo 25 grados Kelvin, 298 Kelvin, es lo mismo. Es igual. Es lo mismo. Es como decirte hola y hello. Es como decirlo en español o en inglés. 225 son los 298. ¿Cómo, perdona, Mila? O sea, sí, Sí. o sea, si te dan 25 grados de Sí. temperatura, pero te lo están pidiendo en Kelvin. Claro. Vale. Entonces yo lo paso así, ahora vamos a hacerlo al revés, pero yo lo Sí, paso así. vamos a hacer al revés, que el cliente te lo pide. Ahora imagínate que te digo, la temperatura son, pues yo que sé, por ejemplo, 300, bueno, es que tiene que ser más grande, porque si no, no puedo verlo, no va a costar mucho. 397. Claro, tú imagínate, son 300, o sea, tú por ejemplo, imagínate, tú llamas y dices, sí, pero tú llamas y dices, tenemos 298 Kelvin. Como la gente piensa en grados centígrados, que imagínate que son 298 grados centígrados, eso es mi horno. Entonces, claro, no, dicen, no, que vamos a convertirlo a grados centígrados. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú dices, vamos a poner que tenemos 300, yo qué sé, 390, pues 399 Kelvin. ¿Vale? Y yo ahora quiero pasarlo a grados centígrados. Entonces, lo que yo haría es restarlo, porque yo pondría aquí 399. Menos 223. Claro, esos son, sí, vamos a pasar aquí. Se resta por los grados, ¿no? Claro, sería Claro. menos 273, no, perdón, sí, menos 273, perdona. Y esto me da, en grados centígrados, me dice que son, ¿cuánto? 26, fijaos. Pero eso sí te están pidiendo. Esto sí me dan Kelvin y me Y piden te piden cada formarlo en grados. de Te Kelvin. piden grados. Mirad, vamos a ver, vamos a poner aquí. Eso es. De grado centígrado a Kelvin sumo 273. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. De Kelvin, o bueno, vamos a poner la misma. O bueno, pon aquí. De Kelvin a grado centígrado, lo que hago es restar 273. ¿Vale? Es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenéis que quedaros con la copla. Ese 273, chicos, no se nos puede olvidar. Claro. Por favor. De hecho, si yo os digo que estoy a 0 grados centígrados, ¿a cuántos Kelvin estoy? A 273. Se acabó. Pero grande porque Eso es. se ha restado 399 menos 273. Claro, porque yo he pasado. Ah, vale. Date cuenta, Daniel, que me lo estaba hablando en Kelvin. Ya. Y para pasar a grado centígrado tengo que restar. No entiendo ya eso. ¿Vale? Pero quería saber si era menos 273. Claro. De Kelvin a centígrado resto. De centígrado a Kelvin sumo. ¿Qué sumo? Siempre el 273. Así sabes lograr lo que viene. Y así sabes de centígrados a Kelvin o de Kelvin a centígrado, según te lo pidan. Vale, pues yo que sé, por ejemplo, 300, mirad. 273. Eso no lo pongo. ¿Cuántos serían, por ejemplo? Si yo te pongo 300 Kelvin, yo te puedo preguntar, ¿cuántos grados centígrados son? 300 menos 273. Yo te digo 300 Kelvin, ¿cuántos grados centígrados son? Pues 300, claro. Y esto me queda 27 grados centígrados. Y si yo te dijese al revés, Perdona, 27. 27 grados centígrados, ¿no? ¿Eli? ¿Sí o no? Sí, claro. Si yo, por ejemplo, tengo 27 grados centígrados, ¿cuántos Kelvin son? Pues 27 Sí, más 273. pues ya está. Y esto me va a quedar 300. ¿Qué no? Pasar Va en los dos sentidos. Pasar de los Kelvin se suma y pasar de los grados se resta. Eso es. Y siempre el 273. Ya está. Punto.
¿sabes? No hay más tutía. Y eso es lo que te viene... Este fuera. Es importante, ¿no? Claro. ¿Veis? Aquí lo tenéis un poco abajo explicado. Bueno, aquí te lo explican un poquito, pero bueno, esto da un poco igual, ¿vale? Ya os he dicho que el Fahrenheit nada, ¿eh? Los Fahrenheit no se utilizan mucho. O sea, esto de aquí, el del medio no. Celsius Vamos en el de arriba y el de abajo. y el último. El que hemos visto es- De hecho, aquí lo tenéis, ¿veis? Mirad. ¿Y el Celsius? O sea que Sí, lo hemos visto. el de arriba es como los grados normales, ¿no? Eso es, sí, lo de toda la vida. Ah, Y el Kelvin es el que... Claro, yo por ejemplo, mira, Claro, te digo, claro. un problema, te digo. El agua se evapora o hierve a 100 grados centígrados. ¿Cuánto sería en Kelvin? 370. Es decir, lo que has hecho, Mila, ¿qué es? 373, ¿Qué has hecho? a los 300, a los 273. Pues ya está, hecho. 373 Kelvin. Y eso es justo lo que te pone aquí. 373 es la temperatura de ebullición del agua. Y ya está. O sea que... mira qué interesante. ¿Vale? Esto, a ver, los Kelvin no lo vas a utilizar así en la vida, pero si luego, por ejemplo, el año que viene en ciencias o luego esto, algunas cosas sí que se utilizan mucho. Acuérdate que tú... Bueno, a ver, dice, mira, fijaos, dice, al llegar al aeropuerto de Nueva York, por ejemplo, este problema puede ser típico de... Lo que pasa es que aquí me hablan de Fahrenheit. Imaginaos que en lugar de Fahrenheit yo pongo... Bueno, es que no va... Nada, no te preocupes. Nada, este no me valdría porque está en Fahrenheit. En Fahrenheit te he dicho que no lo veo, no lo vamos a ver. Este no lo vas a poner. Nada. Te puedo poner un igual, pero que en lugar de hablarte de grado centígrado te hable pues de Kelvin, Ya. ¿vale? Pero de Fahrenheit hemos dicho que no, ¿vale? Bueno. Luego. ¿Pero lo vemos o no? No, ese no, porque lo que digo, como es Fahrenheit, no voy a andar liando con el Fahrenheit, no lo voy a pedir, por tanto nada. Repito, sí te puedo poner uno así, pero que en lugar de decirte 50 grados Fahrenheit, pues digo 300 Kelvin. Y entonces te doy tres opciones para que tú elijas la que es correcta, ¿vale? Vale, dice la propagación del calor, pues eso, la transferencia de calor térmica entre cuerpos, o sea, hemos dicho, dos cuerpos a distinta temperatura, si los juntos se transfieren calor, que es una formulación. Vale, ahora, ¿cómo lo hace? Pues hay tres mecanismos: conducción, convección y radiación. Es decir, una vez que ya sabemos que dos cuerpos a diferente temperatura, si los unos se transfieren calor, ¿para cómo es eso? Tres formas de hacerlo: conducción, convección y radiación. ¿Vale? Entonces, en el caso de la conducción, por ejemplo, dice, pones una cuchara metálica en una olla con agua caliente, que eso nos ha pasado alguna en la cocina. Se caliente, cuando vas a echar mano, le eché. Me acabo de quemar yo ahora en la Pues casa. eso es típico que... Claro, pues es típico que va así. Pero me quemé. Claro, entonces, si es de madera, por ejemplo, no te pasa. O si es de plástico, menos, pero si es de metal, sí. Entonces, al proceso por el cual el calor se transmite a través de un sólido, esta es la clave, lo he tachado pero no quería tacharlo, a través de un sólido se le llama conducción. ¿Vale? A mí, el agua puede estar líquida, pero a mí el que me da el calorcito es la cuchara sólida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Según su comportamiento en este proceso... A ver, ¿y la Sí. cuchara sólida qué es? No, lo que digo es, el agua está líquida, ¿vale? Ah, ya. Pero el que me da a mí el calor no es el agua. Es, bueno, si quieres el agua, pero a través de quién? De la cuchara, que es un De sólido. la cuchara que es la Es sólido. que te acaba de quemar. Entonces, cuando un sólido es el que me transmite el calor, eso se llama conducción. Ajá. ¿Vale? Y entonces diferenciamos entre conductores y aislantes. Es decir, una cuchara de metal conduce el calor. Una cuchara de madera no conduce el calor. O no lo conduce tan bien. ¿Vale? El plástico, por ejemplo, tampoco. De ahí que veáis muchas ollas que ya no tienen las asas de metal. Claro, las asas las tienen como con un plástico, para que no conduzcan el calor. O tú coges la manopla, como la del horno, y tal, la coges. ¿Por qué? Porque esa manopla no conduce el calor. Tiene poca conductividad. ¿De acuerdo? Entonces ya digo, se diferencian. Eso es, serían aislantes. ¿Vale? Por ejemplo, típico, los metales son muy buenos conductores térmicos. Por eso los radiadores de casa son de metal y no de madera, Ya. lógicamente. ¿Vale? Y por ejemplo, los tubos estos que hay aquí puestos son de cobre, que es metal, y esto está haciendo de calefacción también. Pero hay casas que los ponen ya de PVC, de plástico. Eso conduce menos el calor. Entonces te estás quedando sin calefacción por ese tramo. También es verdad que te llega más calor alrededor, claro, pero no pierdes calor por ahí, ¿vale? Bueno, el corcho, los plásticos, la madera son aislantes, ¿vale?
Los líquidos Los son... conductores son el cobre, la plata, el acero y el... Eso, es lo que son metales básicamente, ¿vale? Y muy buenos aislantes, el corcho, el agua, la madera, el aire, ¿vale? Todo eso es muy buen aislante, ¿de acuerdo? Fijaos, la transmisión de calor que nos encontramos ahora es la de nuestra casa en invierno o verano. Tú tienes el tejado y ese tejado está en contacto con el aire caliente o frío. Entonces, dependiendo de que tengas tú en el tejado, así calienta más o menos. ¿Qué te ponen? Poliespan y espuma inyectada de esta que se infla. Esos son excelentes aislantes, porque la espuma es aire. Y el aire es muy buen aislante. Ahora, si no tienes eso, ¿qué pasa? Pues estás perdiendo calor en invierno y ganando frío. Calor en invierno y fresquito en verano. Es lo que te está pasando, ¿vale? Eso es lo que hacemos, ¿vale? Bueno, eso será un poco la historia. Aquí dice, a ver, aquí también está hecho, vale, dice, los utensilios de cocina se fabrican de madera con las asas, de metal, ¿vale? No, esto no está bien. A ver, los utensilios, esto no está bien. Los utensilios de la cocina se fabrican de, Plástico de madera. yo pondría, porque son más bonitos, joder, yo pondría, se fabrican de metal, hablando por ejemplo de una olla, ¿vale? Con asas de, pues por ejemplo, madera o plástico o de madera, esta sí está bien, ¿vale? Con asas de plástico o de madera, porque son aislantes térmicos. Esto no está bien, ¿eh? Está como el ejercicio este que había que Mila pensaba que lo había hecho mal de matemática y sabe. Está bien, esto está mal hecho aquí. Claro, dice, porque son más bonitas. Bueno, puedes ponerlo también si quieres. Sí, pero es de metal porque, claro, tú no puedes hacer una olla de madera. De madera se te quema en el fuego. Entonces, la olla es de metal. Y el asa, plástico, madera. Claro. Yo he conocido las sartenes con asas de madera. Ya no asas, ya son de plástico, pero con asas de madera. ¿Vale? También hay algunas que la dejan de metal y cuando echas mano, pues te deja ahí. Te deja la marquita bien dejada. ¿Vale? ¿Sí? ¿Está entendido el asunto? O sea, sería. La B con la B y la Mirad, A con espera. la que no tiene. Yo pondría el metal aquí. Espera, lo voy a hacer de otra manera. Vamos a ver. Yo cojo y digo, esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8 y 9. Entonces, se fabrican de metal, es decir, el 3. ¿Vale? Con las asas de plástico o madera, el 4. Porque son 9 aislantes térmicos. Eso. En la C el 9. Claro. Tú quieres el asa que no te queme. Claro. ¿Vale? Eso es lo bueno. Claro. Como los aislantes de la electricidad. Tú el cable lleva un plástico alrededor, cuando se pela el cable y no está el plástico y lo tocas, ¿qué pasa? Que te mete un viaje. Pero cuando está el plástico tú puedes tocarlo tranquilamente porque no te da calambre, porque el plástico es un muy buen aislante de la electricidad. O cinta, ¿cómo se llama la cinta? Cinta aislante. Es un ejemplo muy pronto, porque hay muchos utensilios de cocina que son muy modernos. Sí, pero aquí se refiere con asas. En cuanto me dice con asas, ¿sabes qué te quiero decir? Estoy contigo, Mila. Yo cuando he leído lo de las asas he dicho, claro, una cuchara es de madera, pero claro, me dice que tiene asas. ¿Vale? Pero sí, yo había pensado como tú. Claro, digo, vale. Al principio de la edad media decíamos que tocar un martillo nos parecía más caliente el mango de madera que la parte metálica. ¿Sabrías explicar por qué? ¿Vale? ¿Por qué? Eso, ojo sin estar calentado. Es decir, ¿por qué? Porque lo que va a hacer es un metal que es un buen conductor. Ya no es que esté frío, es que se lleva tu calor. O sea, pensando como calor, no como frío, sino yo toco el mango de madera y la madera no es conductora, no me va a quitar calor. Ahora yo toco el metal frío y me está quitando calor, por eso me parece frío. O sea, las cosas que me parecen frías es porque me quitan calor. Es una forma de verlo, como tú lo has dicho también está bien, pero la forma normalmente del convenio es lo que me quita. ¿Vale? Entonces lo que está frío me está quitando calor. Tú ahora mismo sales a la calle y dices, qué frío, porque te está quitando calor. Sales en verano y dices, qué calor, porque te está dando calor. En este caso la respuesta sería ¿por qué? Porque el mango de madera es mal conductor.
que escribir aquí es un infierno. Pero voy a hacer una cosa aquí con estas preguntas. Se me ha ocurrido hoy, fíjate, acabando el trimestre. Vamos a hacerlo bien. Pero me ha ocurrido antes. Como está en el vídeo, ya veré. Vamos a hacer... Ahí va, la guía. Momento que no cunda el pánico. Vamos a ver. Cuando tengamos preguntas de esto, lo voy a hacer de la siguiente manera, porque es que escribir ahí, cuando vea el vídeo alguien que no viene a clase va a decir, pero bueno, que no es la clase. Pepito de 5 años. Con esa letruja. Vale, entonces, ¿cuál es aquí la respuesta? La cuestión está en el mango es de madera, que es muy mal conductor del calor, ¿vale? Por tanto, no me quita calor de la mano, ¿vale? Mientras que, ¿qué le pasa a la parte metálica del martillo? El metal es muy buen conductor del calor, ¿vale? Por tanto, quitará calor de mi mano y sentiré frío. ¿De acuerdo? Claro, eso es lo mismo, solo que ahora, fijándonos y teniendo el cuidado de que aquí estamos diferenciando un material como la madera, mala conductora del calor, y un material como el metal, que es muy buen conductor del calor. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Te lo vais a tener aquí, lo voy a dejar en el vídeo. Vale, es que hasta se escribe mejor así, porque si no con el lápiz me muero. ¡Uf! Sí, vamos. Y ya si hago así, entonces ya dibujamos. Vamos a ver si soy capaz de... Hago así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso sería la contestación a esa pregunta. ¿Vale? ¿Seguimos? Nos podemos traer este libro, ¿no? Cuando vamos a hacer el examen. Sí, claro. Que lo proyecto yo. No te preocupes, te lo proyecto en la pizarra. Seguimos, venga, entonces ahora dice, la convección, fijaos. A ver. Ahora, fijaos la diferencia, que es lo que quiero que veáis. Cuando nosotros calentamos agua, el agua en la superficie del cacharro y en el fondo no está a la misma temperatura, en el fondo está más. Entonces, lo que va sucediendo es que la parte caliente va subiendo, ¿vale? Entonces, aquí cuando calentamos algún recipiente con agua, empieza a calentarse por la parte inferior. Y el agua que está en contacto con el mismo se dilata y se vuelve menos densa y entonces sube, lo que decíamos, ¿vale? El agua caliente asciende y transporta con la parte superior, de la inferior a la superior. Esto, cuando es un líquido, donde se está transmitiendo la temperatura, cuando es un fluido, o llamámoslo entre nosotros líquido, lo vamos a llamar convección, ¿vale? Es decir, la conducción es la transmisión de calor entre sólidos, ¿vale? La conducción es la transmisión de calor entre sólidos. Mi cuchara, la cuchara y mi mano. La convección es la transmisión de calor en líquidos. ¿Vale? Por ejemplo, me he calentado el colacao, me tengo que ir corriendo, joder, la leche está súper caliente, voy a echar un poquito más de leche fría. Esa transmisión de calor hasta que se enfría, eso es convección, ¿vale? Es un movimiento mecánico, ¿vale? Convección. ¿Vale? Sí, como ahora a las 5 de la mañana cuando voy a ir y el café está caliente. Le echas un poquito de lechita fría, claro, y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la transmisión se produce en un líquido, lo que se habla es de convección. Bueno, fluido líquido, vamos, mejor, a ver, fluido es más técnico, pero entendámonos con el líquido, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque además es que fluido puede ser un... Aquí lo hablan porque hay cosas que no son líquidas, son fluidas porque, pues, no sé, como por ejemplo la vaselina, este tipo de cosas, ¿vale? No son líquidas, pero tampoco son sólidas, entonces también nos referíamos a eso. Pero bueno, nosotros con el líquido no vale. ¿Vale? Y lo que decimos, a esto que se genera aquí de el agua caliente sube, el agua fría baja, se denomina corriente de convección. ¿Vale? Es lo que utilizan los pájaros para volar, pero eso no es con líquidos, claro. ¿Vale? Luego dice, elige la respuesta correcta. Las corrientes de convección tienen forma circular. Fijaos, esto es una corriente de convección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Una forma circular.
porque es energéticamente más favorable. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Dice, los sistemas de, por ejemplo, los sistemas de calefacción usados en las casas se basan en la convección. No sé si tenéis, yo sí tengo en casa una lámpara esta con aspas. Y tiene dos posiciones. Un ventilador de estos, pero de techo. Tiene dos posiciones, una para invierno y otra para verano. ¿Qué es lo que hace en la de invierno? Las aspas giran de tal manera que lo que hacen es mandarme para mí el agua fresca, el aire frío que está ahí, ¿vale? Claro, lo que hacen es, por ejemplo, vamos a hablar al revés, en verano, o sea, en invierno, tú enciendes la calefacción y lo que va a pasar es que el aire caliente, que es menos denso, como los globos los calientas aerostáticos y suben. Pues en casa, se está más caliente arriba en la habitación, no digo arriba, sino en la habitación arriba hay más temperatura que abajo. Vale, pues con este ventilador lo que hace es girar de tal manera que ese aire caliente me lo manda para abajo, para que yo tenga el aire caliente donde yo estoy. Entonces gira en ese sentido. En vez de estar arriba. Claro, está para abajo. ¿Qué hace en invierno? O sea, en verano, perdón, en verano al revés. Lo que me está haciendo es quitarme, o sea, mandarme el aire caliente para arriba. Todo el rato o sea, alejarme el aire caliente de mí. ¿Me explico? Entonces, en función de cómo giren las aspas en el sentido, por la posición que tienen, en un sentido lo sube el aire caliente y en otro lo baja. Y se nota, porque yo en casa lo hago. Claro, pues es lo que hace aquí, es, le da, o por ejemplo en invierno, típico truco. Ahora tú pones la calefacción y yo en el coche la pongo por los pies. ¿Por qué? Porque va a subir. Sí. Si tú lo pones por arriba te asfixias y los pies los tienes como hielo. Sí, así lo asumimos. Pues es así, porque el aire caliente siempre va a tender a subir. Es lo que aprovechan los pájaros y demás cuando van subiendo. Hay una diferencia entre un pasillo y el salón de 4 escalones. Y se nota. Y está abierto el recinto. Bien, y se nota. Subes esos 4 escalones Y te da, claro. y está más caliente. Más calentito, claro. Sí, es así, es brutal, pero es así. Yo ya digo, están los ventiladores de techo que tienen un botoncito y lo que hace es girar al revés. Entonces me baja, a mí en invierno me baja el calor, que es lo que quiero. ¿Vale? Dice, a ver, completa el texto. En las películas de incendio los hombres entran en los pisos arrastrándose porque el humo caliente está en las partes bajas, no, en las partes altas. Esto está mal. Entonces no está mal. 1, 2, 3, 4. Es que la vez estaba puesto en baja, pero Sí, está mal. La parte alta. Es que está mal, sí. Eso sí, entran los pisos arrastrándose, eso está bien, el 1, porque el humo caliente está en las partes altas por la, fijaos, convección. El 8. No la conducción, ¿eh? Está por, o sea, ¿cómo se pone esta vaina? El 1 que es arrastrándose. Pero hemos dicho que eran líquidos. ¿Cómo? Hemos dicho que eran líquidos. O fluidos. Es que el aire con el humo también se considera, con el lo que te decía, se considera un fluido. La condición era un cuerpo sólido, ¿no? La conducción es entre cuerpos sólidos. Aquí lo que hay es el humo caliente con todas las restas de cenizas, eso lo que hace es convección. ¿Vale? Convección. Dice, ¿por qué se ensucian tan pronto las cortinas que se encuentran encima de los radiadores? Porque tocamos con las manos sucias. Puede ser, pero no nos interesa. Vale, eso también puede ser. Porque las corrientes de convección arrastran el polvo que se encuentra disperso en el aire de la habitación y se deposita en la cortina. Eso sí. Es decir, lo que hace el aire caliente es coger las partículas de abajo y subirlas. ¿Vale? Los radiadores no se instalan donde hay cortinas. Todo. Sí. Era el 1, el 6 y el 6. El 8. Por la convección. Porque aunque no es un líquido, es un fluido. Tiene esa propiedad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Dice, aquí podéis ver dos ejemplos muy conocidos de corriente de convección, las brisas marinas. Bueno, son corrientes, esto me da un poco igual también, ¿vale? Sí quiere decir que en la zona donde hay agua estancada, lo que se va a producir es una corriente de convección, ¿vale? Es decir, la parte cálida va a subir y la parte fresquita de abajo, ¿vale? Bajará, es lo que sucede aquí, ¿vale? Lo que tenéis aquí, ¿veis? La tierra, el aire está caliente, en el mar el agua está fría. Entonces, el aire caliente se tira hacia el mar y nos entra el fresquito, ¿vale? Y por la noche justo al revés. Profe, ¿quiere que lo desconcentre? A ver, me ha preguntado contacto. La radiación lo que tenemos es cuando no necesita un contacto para que se transmita.
una bombilla, lo que muere aquí, el fuego, la vitrocerámica, el gas, todo está a esa distancia, el radiador está a esa distancia y está notando ese calorcito. Cuando tú en la distancia notas el calor sin que haya un contacto, eso se dice que es una transmisión por radiación. ¿Vale? O sea, un poco os pondría el conducción, aquí la conducción. La conducción sería sólido, sólido. La convección, que la convección se da entre fluido, vamos a llamar, por fluido entendemos líquido, gas, entonces se da entre líquido, gas, y la radiación, no hay contacto. Aquí no hay contacto. ¿Vale? Esas serían las tres formas que tenemos aquí de transmitir la radiación. La radiación no hay contacto. No hay contacto, ¿vale? Entonces, a ver, si se acerca la mano a una bombilla encendida notas que te calienta. Explica el motivo. Se aproxima la mano, lateralmente tocas por debajo, a ver. Vale, esto lo que viene a decir es, por ejemplo, si aproximo la mano por encima, lo que se produciría sería una convección. Es decir, la bombilla lo que hace es calentar el aire que tiene encima y ese aire sube. ¿Me explico? O sea, me está diciendo que relacione con las tres partes. Si yo la acerco por debajo, lo que tendría sería una conducción, porque tendría que tocarla. ¿Vale? Y si la acerco lateralmente sin llegar a tocar, sería una radiación. ¿Vale? Esto es un poco... Esta no me mola mucho porque es un poco... Sí, lo que te dice es, en las diferentes partes de la bombilla, por ejemplo, el calor siempre va a subir. La bombilla va a calentar el aire. ¿Y ese aire qué va a hacer? Entonces, si yo pongo la mano encima de la bombilla, el calor que noto es radiante también. Pero bueno, hay algo de convección, ¿vale? Si me quemo porque la toco, haya habido conducción. ¿Estamos de acuerdo? Pero me has dicho que la convección es por fluido líquido, ¿no? Claro, y en este caso el aire ¿qué es? Un gas. ¿Vale? Te digo que esta pregunta está un poquito así rebuscadilla, porque no, bueno, pero bueno. Podría ser así, ¿vale? ¿Y cómo se produce la propagación del calor del Sol hasta la Tierra si entre ellos no existe ningún medio material? ¿Vale? Fijaos, si no hay medio material no hay contacto. Efectivamente es la radiación solar. Porque no hay nada. Sino que Es el calor del sol, Claro, pero viene, lo notamos, pero no viaja. No necesita lo un medio. sentimos, pero no lo tocamos. Eso es. ¿Vale? Uy, qué inteligente. ¿Vale? Vamos a ver esto último y ya está. Ejemplo donde se combinan tres formas de transmisión de calor. Por ejemplo, la cazuela con agua sobre la cocina. La base metálica de la cazuela lo que está haciendo es conducción, porque es toca con toca. Luego, el agua caliente lo que está haciendo es la convección. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y si yo acerco la mano a la cazuela pero no la toco, sigo notando un calor, esa radiación. La radiación. Entonces, una cazuela en el fuego tenemos las tres tipos de transmisión de energía, ¿vale? La placa solar igual, una placa solar que lo que hace es calentar agua, lo mismo, recibe la radiación solar, ahí es radiación. El metal se calienta, ¿vale? Por conducción, porque pasa del aire al metal. Y luego, el metal en contacto con el líquido, el metal calienta el líquido, pues ahí sería conducción, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, y nos quedamos aquí. más o menos. Nos quedamos aquí, estamos. Aquí, en Marte. Nos queda aquí para. Estamos hoy al 12. O sea, que lo único que nos queda ya es la semana menos. Repaso, ya lo nos digo. quedan más. Entonces tendría. Bueno, aquí. No, ya son los. Ah, no, son los ejercicios ya. No, nos queda la hoja. No, un poquitín, pero muy poquito. Nos queda la 21. Y ya está. Y luego ya todo lo demás. Y todo lo demás son los ejercicios del tema. Ah, que eso son los- Miradlo para que los hagamos aquí. Claro. Claro, también, claro. Pero eso no los podemos hacer.